Muy buenas una vez más con todos ustedes para poder esbozar, compartir la palabra de Dios. Necesitamos entender, comprender que sin la palabra de Dios en nuestra vida, caminamos a la deriva, caminamos sin rumbo. Pero usted de repente podrá decir, ¿cómo voy a caminar sin rumbo si yo sé lo que voy a hacer? Me voy al trabajo, desarrollo mi actividad desde el punto de vista laboral, posteriormente comparto con mis amigos, luego voy donde mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Escúcheme bien, ¿usted está seguro que al morir va a tener vida eterna? ¿Usted está seguro y se siente satisfecho en su totalidad de tener una vida como la que tiene? ¿O simple y sencillamente vive por vivir? Recuerde que hay esquirlas muchas veces en el corazón de cada uno de nosotros que ofenden a Dios. Hay condiciones de muchas personas que ocultan tantas actividades de su vida, de su existencia, que no quieren que sean tocadas por aquellos seres que más aman, por tu familia, por tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres. ¿Cuánto daño de una u otra manera te estás haciendo por no tomar en cuenta que la palabra de Dios nos dice claramente que ella es útil para corregirnos, para instruirnos, para edificarnos y para hacernos personas honorables en la vida? Escúcheme bien, usted no necesita, está bien que lo cuiden, pero usted necesita reconocer que donde usted va, también los ojos de Dios están mirando todo lo que usted está haciendo. Probablemente diga, pero eso a mí no me importa, no me interesa, yo no tomo en cuenta esas cosas. Un día estaremos frente a frente con el Dios omnipotente y allí, escúcheme bien, ¿qué diremos cada uno de nosotros? Que Dios nos ayude a caminar conforme a su voluntad, que Dios nos ayude a caminar desde el punto de vista honestamente, responsable si bien es cierto, pero que caminemos en la verdad y no en la mentira, que caminemos en la veracidad y no en la falsedad, que caminemos en la justicia y no en la injusticia. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. No necesitamos que nos cuiden, no necesitamos que nos estén guiando, dirigiendo, como dirigen pues a los bueyes, a los caballos, para ciertas labores desde el punto de vista en la agricultura. No lo necesitamos, pero necesitamos cada uno de nosotros tomar control y dominio propio de nuestra vida con el fin de adorar, glorificar al Rey de Reyes y de caminar en la honestidad para hacer quedar bien a los nuestros. Y nosotros mismos, porque ¿qué dirán de nosotros si actuamos de una manera ligera, si nos comportamos de una manera despreciable y deshonesta, si caminamos en la mentira constantemente, si derrochamos por nuestros poros orgullo, soberbia, altivez? Escúcheme, nadie nos va a amar, nadie nos va a querer. Por algo nos dice la palabra del Señor que todo lo que sembramos, cosechamos. ¿Qué está sembrando usted? ¿Cuál es su conducta desde el punto de vista familiar? ¿Cuál es su conducta desde el punto de vista social, dentro de las amistades, dentro del compromiso que tiene con los demás? Que Dios nos ayude. Estábamos hablando justamente en esta etapa de cómo es que tanto María y José sabían que todo el acontecimiento que ellos estaban viviendo era promovido por Dios para el cumplimiento de las promesas, tales como que Jesús iba a nacer en Belén, que Jesús iba a ser perseguido y que el censo solo era un recurso o un pretexto para que Dios cumpliera con las promesas que Él había hecho, que en Belén, que Él había dicho que en Belén iba a nacer
el Salvador de nuestros pecados. Usted probablemente pueda decir, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Sabe, amado y amada, debe interesarle, debe preocuparse también en poder estudiar esta parte de la Biblia. La Biblia pues nos marca el camino, la Biblia nos guía hacia la senda de justicia, la Biblia nos fortalece en los momentos débiles, pero también la Biblia, escúcheme bien, nos condena si es que caminamos equivocadamente, infringiendo las leyes que Dios estableció para cada uno de nosotros. ¿Sabe? Usted revise la palabra, revise toda la palabra de Dios y se va a dar cuenta algo muy importante, que después de cada demanda que Dios nos otorga aquí en su palabra, nos da una promesa. Después de cada demanda. Esto necesitamos estudiarlo, necesitamos enterarnos, necesitamos compartirlo para que de la mejor forma podamos establecer los vínculos horizontales que puedan llevarnos pues a ese carácter homogéneo y esa relación filial desde el punto de vista honorable y agradable delante de Dios. ¿Por qué hay riñas en los hogares? ¿Por qué hay problemas en las familias? Por el egoísmo, por la falta de perdón, por acciones un poco cargadas con orgullo, con soberbia, por actitudes de mentiras, de odio, de sarcasmo. Por eso es que tenemos problemas dentro de las familias. Pues en este caso, José y María, ellos conocían y reconocían que este acontecimiento promovido para ellos para cumplir sus promesas se estaban desarrollando porque José y María tenían que ir a su pueblo natal. ¿Para qué? Para que sean censados porque César Augusto había dictaminado un edicto que todo el mundo sea empadronado en ese tiempo, especialmente el pueblo de Israel. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 2, el versículo 3 al versículo 5 nos dice de esta manera: e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad natal. Y José subió de Galilea, de la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer. Lucas capítulo 2, versículo 3 al 5. Sí, tenía que moverse todo el pueblo, era como una especie de feria, como una especie de que todos querían llegar al lugar donde tenían que ser empadronados con el fin de poder establecer pues desde el punto de vista el compromiso que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque Augusto César, el emperador romano, había ordenado al pueblo de Israel a que lo realice, que lo haga, y por tanto tenía que hacerlo. Esto nos hace recordar pues cada certamen desde el punto de vista político en nuestras naciones, cuando de una u otra manera estamos moviéndonos para votar quizás por alguna autoridad que tengamos que de una u otra manera votar con el fin de poder establecer esa autoridad en el órgano adecuado, con el fin de que pueda gobernar, valga la redundancia, durante un periodo. Pero sin embargo, en este caso, José y María sabían pues que todo este acontecimiento era promovido por Dios, por el Espíritu Santo, para que se cumpliesen las promesas tales como que Jesús nacería en Belén, que Jesús iba a ser perseguido y que el censo solo era un recurso para que Dios cumpliera su promesa en Belén. Ahora, es importante entender que el edicto que se cumplió en el tiempo de Jesús equivalía a que Jesús iba a nacer en ese tiempo.
todo el pueblo de Israel, todos aquellos que estudiaban la Escritura, todos aquellos que de una u otra manera conocían el Antiguo Testamento, sabían que Jesús iba a venir, pero también sabían, escúcheme bien, que tenían que pagar los impuestos, y iban a tener que ser controlados, ya que de una u otra manera tenían que cobrarse a cada familia los impuestos. Entonces, este edicto tenía que ver con esto, ¿no? Tenía que ver pues con que Jesús iba a nacer, pero también tenía que ver con los impuestos que tenía que pagar cada familia. Cada familia tenía que dejar en el erario. ¿Y quién eran los erarios? Los soldados ahí que recogían los impuestos que se les cobraba a cada familia. Ahora, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Cirenio era gobernador de Siria, y este gobernó pues 10 años antes de Cristo, y hasta los 9 años después de Cristo, según Lucas capítulo 2, versículo 2. José y María ya eran esposos en ese tiempo, también es otra de las cosas que tenemos que ver. Ellos ya se habían casado y viajaron juntos al lugar de origen para ser censados. Lucas capítulo 2, versículo 5 nos muestra claramente eso, ¿no? Que ellos tenían que ir al lugar de origen. Augusto César había ordenado que vayan al lugar de origen para ser censados, porque allí se encontraban los escritos de su familia. Ahí se encontraban todo lo que concerniera su parentela para poder ser censados y para poder ser de una u otra manera ya establecidos desde el punto de vista como nuevamente como ciudadanos, o para poder poner en orden la documentación y saber también cuántos de una u otra manera ciudadanos, cuántos ciudadanos tenía el pueblo de Israel. Usted podrá pensar, ¿cómo es esto, no? El edicto que decretó entonces Augusto César tenía su plan escondido. ¿Qué plan escondido tenía este edicto de Augusto César? Pero era un plan escondido por Dios. O sea, eso es lo importante, ¿no? Estando ahí, se cumplieron los días del alumbramiento de María. María estaba embarazada. No sabemos qué edad tenía, qué tiempo tenía de embarazo, según las costumbres de las mujeres con respecto a los nacimientos del niño. Estaban entre 8 meses y medio y 9 meses, y el niño ya iba a venir, o sea, iba a nacer el niño. Estando ahí, se cumplió, dice la palabra de Dios, se cumplió que el niño tenía que nacer. Y aconteció que estando ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Lucas capítulo 2, versículo 6. Algo muy importante que debemos comprender es esto. Dios le había prometido a José y María, escúcheme bien, que a través de su familia iba a venir el Mesías. ¿Se acuerdan que hemos estudiado que José quiso dejar a María y el ángel se le presentó y le dijo: no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es? Y José, dice, despertando, hizo como el ángel le había dicho. Entonces continuaron con esa responsabilidad de unirse en matrimonio, pero Dios estaba buscando, escúcheme bien, no, Dios había preparado a María, a José y María, ¿para qué? Para que a través de su familia pueda venir el Emmanuel, el Dios con nosotros, Jesús de Nazaret, el Salvador de su pueblo. Ahora, ¿cómo es esto? Que estando separados para casarse de repente salen cinta, pero sin embargo Dios tenía el control de todo. Dícese la historia que en ese tiempo la mayoría de las jóvenes, y especialmente las familias, estaban deseosas que a través de una de sus hijas pueda venir pues el Salvador del pueblo de Israel, que era Jesús. Y había muchas jóvenes que se quedaban solteras. ¿Por qué? Porque querían ser de una u otra manera engendradas por el Espíritu Santo.
Pero en este caso, pues el plan de Dios era perfecto. No podía, él no podía infringir las leyes y las normas. Y una de las normas que se pudo haber infringido es que si una mujer era soltera, entonces ¿cómo iba a traer un niño? La iban a considerar una fornicaria en un caso o una adúltera en otro caso si hubiese sido casada y se hubiese separado de su esposo. Entonces, y podrían haber problemas de muerte para esta mujer si es que la encontraban encinta. Entonces, Dios preparó todo. Planificó exactamente, porque Él nunca hace las cosas a medias. Él las hace perfectas. Escúcheme, amable oyente. Escúcheme, amable televidente. Dios nunca hace las cosas por hacer. Dios nunca hace las cosas al azar. Dios programa las cosas. Dios establece un plan para hacer las cosas. Tú y yo somos los desordenados. A veces hacemos las cosas al azar. No planificamos, no ponemos las cosas en el orden que Dios ha establecido que se hagan. Por ejemplo, si hacemos deporte, no consideramos las reglas y las normas desde el punto de vista de los implementos deportivos, de la fortaleza de nuestro cuerpo para poder desarrollar tal evento, o nos descuidamos de alguna u otra área. Pero Dios no es así. Dios se preocupa de todo. Note bien, la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento claramente que de la descendencia de David iba a venir el Mesías. ¿Entiende? Entonces la Biblia nos dice eso, y Dios se preocupó para que en la descendencia de David, para este tiempo venga el Mesías. En otras palabras, José y María son de la descendencia de David. Y no solamente eso, sino que Dios le había prometido a Abraham también. Dios le había prometido a Abraham que de su descendencia iba a venir el libertador. Entonces, notamos claramente que Dios había planificado bien las cosas. El alumbramiento iba a ser efectivo. Lucas 2:6 nos dice: y aconteció que estando ahí se cumplieron los días de alumbramiento. Qué interesante, ¿verdad? Note, exactamente, estando en Belén, se cumplieron los días de alumbramiento. Dios es preciso, Dios es exacto, Dios es perfecto. Él hace las cosas bien hechas, de modo que usted y yo, si estamos en los planes de Dios, Dios se va, escúcheme bien, Dios se va a tomar el tiempo necesario para prepararnos para el plan por el cual Dios nos ha escogido. Note, José y María no les fue fácil. José y María tuvieron que transportarse a su ciudad natal. José y María tuvieron que dejar el lugar, escúcheme bien, donde vivían para transportarse. No nos habla exactamente de dónde partieron, pero sí tuvieron que ir a su lugar de origen, donde estaban sus documentos, los documentos de sus antepasados, para ser empadronados en ese lugar. Y no fue fácil, porque María estaba justamente en la etapa, casi en las puertas de su alumbramiento. Ahora la pregunta es esta: ellos tenían que caminar hacia ese lugar, ellos tenían que subir a Belén, a Nazaret, tenían que subir para poder cumplir con el edicto que Augusto César había promulgado. Todo el pueblo estaba que se movía. Ahora ellos se encontraban en el lugar que el profeta Miqueas profetizó muchos años anteriormente. Miqueas capítulo 5, versículo 2 nos dice: pero tú, Belén,
Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Estaba por cumplirse en esos momentos esta profecía en la vida de José y de María, esta profecía en el pueblo de Israel. Y Herodes, el grande, tan igual como César Augusto, estaban preocupados por esto. Primeramente César Augusto. Por eso es que movió a toda la gente a este censo, siendo Cirenio gobernador de Siria. ¿Para qué? Para poder llegar al niño que iba a nacer, porque su objetivo no era otro, sino la de matarlo, la de quitarle la vida, porque veían, escúchame bien, veían en peligro el poder que tenían en esos momentos ellos. Tanto Augusto César, que era gobernador de Roma, y también el rey del pueblo judío en esos tiempos, impuesto por Roma, escucha, impuesto por Roma, que era Herodes el Grande. Notemos entonces que en estos instantes, como que se está por cumplir esta parte de las Escrituras en la vida de José y de María. Yo quiero hacerte una reflexión en esta hora, a ti, amigo y amiga que me escuchas o me ves a través de la pantalla chica. ¿Qué cosas hay en tu vida que todavía no se cumplen? ¿Has anhelado tantas cosas en la existencia tuya? ¿Has deseado de repente la bonanza en tu existencia, el poder en tu existencia? Pero te has puesto a pensar que tú estás viviendo en este lugar con propósito definido de parte de Dios. Te has puesto a pensar que en esta vida nosotros tenemos que entender que Dios nos puso en el lugar que nos puso con fines y propósitos definidos. Hay un plan y un propósito en tu vida. Si tú no lo sabes, si hasta ahora no te has dado cuenta, yo quiero animarte a que tú puedas buscar a Dios. José y María se dejaron guiar por el Espíritu Santo. José y María en estos instantes que estamos relatando y compartiéndote, en estos instantes estaban siendo movidos, escúchame bien, por el Dios Altísimo. Todas las cosas que sucedieron en el pueblo de Israel, todo lo que hizo, programó, estableció Augusto César, detrás de todo esto estaba la mano de Dios. Aquí hay un mensaje. Todos estaban que se movían. Todos estaban preocupados por ir al lugar de origen, o por lo menos al lugar del origen de sus padres, para ser censados. Todos estaban a la expectativa, escúchame bien, para poder alcanzar y lograr ser censados, escúchame. Pero hay algo muy importante dentro de todo este movimiento del norte al sur, del este al oeste, para poder desarrollar el cumplimiento del edicto, para cumplir con el edicto del rey. Todo esto Dios lo permitió por una persona, Jesús de Nazaret. Escúchame, ¿tan importante era Jesús? Por supuesto que sí, sigue siendo importante Jesús. Así como lo fue en ese tiempo, en la vida de César Augusto, en la vida de Herodes el Grande y en todo el pueblo de Israel, sigue siendo importante hoy. ¿No te das cuenta que cada año celebran el nacimiento del niño Jesús? ¿No te das cuenta que cada año en diferentes partes del mundo y casi todo el mundo se recuerda que un día nació el niño Jesús? No te estoy hablando del día, no te estoy hablando de la hora. No quiero ponerme a discutir esto porque nadie sabe el día ni la hora, pero un día
El Salvador vino para salvarte a ti, para salvarme a mí. Así como en ese tiempo José y María se cuidaron para poder ser ellos los instrumentos que Dios los utilizara para que venga el Rey de los judíos. Y así como en esta oportunidad, al leer este libro precioso de Lucas, que fue escrito por escúchame bien, por un gentil como tú y como yo, no un judío, un gentil como tú y como yo, que lo escribió y que él no era judío, sino era, escúchame bien, de otro país. Así como Dios utilizó a este hombre para desarrollar este plan maravilloso y escribir este libro tan precioso y tan hermoso, que nos habla de estadística, que nos habla de historia, así como este hombre lo hizo también hoy día, nosotros lo expresamos. ¿Y sabes por qué? Porque Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan para la mía y Dios tiene un plan para la vida de tu familia. Escúcheme, no en vano estamos hoy compartiendo contigo. No es simple y sencillamente por casualidad que tú te has puesto a mirarnos y a escucharnos. Es porque Dios tiene un plan y un propósito para tu existencia. Jesús te llama. Y así como este hombre Lucas ha escrito del Rey de Reyes y Señor de Señores de una manera tan específica, y que no era romano, que no era judío, que no era romano, sino era griego. Escúchame bien, este hombre nos muestra a través de la Escritura que también nosotros los latinos podemos llegar a Jesús para adorarle y alabarle. Y por esta razón, este peruano de pura cepa, como nos dicen a nosotros aquí, a los peruanos, yo quiero decirte, Jesús vino por ti. Jesús vino para perdonar tus pecados. Jesús vino para lavarte y limpiarte de ese charco pecaminoso en que vives. Si tú estás caminando en la mentira, en la arrogancia, en el orgullo luciferino, si tú estás caminando en el adulterio, en la promiscuidad sexual, en el robo, en el hurto, en todas sus formas, si tú ya no sabes qué hacer porque estás esclavo de la droga, del alcoholismo, quiero decirte, Jesús vino por ti para libertarte, para salvarte. Jesús vino para darte una vida diferente. Jesús vino porque vio tu dolor, vio tu sufrimiento y vio tu impotencia, que no puedes, escúchame bien, libertarte de la esclavitud del pecado en la cual has caído. Estás enlodado con cieno pecaminoso y no sabes qué hacer. Jesús te dice a través del labio de este mortal: ven a mí, te dice el Señor, porque yo quiero libertarte. Yo quiero salvarte, yo quiero hacer de ti una nueva persona. Y por eso vino Jesús, para libertar al hombre del pecado y de la maldad. Por eso vino Jesús, para cambiar nuestro estilo de vida. Y vino Jesús, ¿sabes por qué? Porque Dios vio la impotencia tuya y la impotencia mía para heredar el reino de los cielos. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aparta de Dios. El pecado nos aleja de la vida eterna. Pero Jesús pagó el precio de tu pecado y el mío. Y solamente a través de Jesús es que nosotros podemos ser lavados y limpiados de toda maldad. La pregunta que te hago en esta oportunidad es que vas a desaprovechar esta gran oportunidad y vas a pisotear ese gran regalo que Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario, y que cada uno de nosotros, de una u otra manera, cada año celebramos su nacimiento, pero también de una u otra manera recordamos su muerte y su resurrección.
Vas a pisotear la palabra de Dios cuando te dice en su palabra que lámpara es a tus pies la palabra de Dios y lumbrera a tu camino. Ella nos alumbra. Escúcheme bien, el camino hacia la vida eterna. Y sabe, hay un solo camino. Jesús, el Nazaret, que vino para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él es la puerta estrecha. No hay otra puerta. No es a través de filosofías baratas, de huecas sutilezas, de doctrinas demoníacas, de conceptos humanos, de acciones un poco cargadas con egoísmo. No, no es a través de ningún medio. Puedes caminar 40 peregrinajes, o de rodillas puedes también hacerlo, pero todo eso no te va a salvar ni te va a dar vida eterna. Solo Jesucristo, el Señor de señores, el Dios omnipotente, aquel que vino y nació en un humilde pesebre, y aquel que caminó, corrió en Belén hasta llegar el tiempo necesario de dar su vida por la tuya y por la mía. Solamente a través de Él es que podemos tener vida eterna. ¿Vas a decirle sí al Señor? ¿Vas a comprometer tu vida para que Él te ayude, te apoye? Escúcheme bien. Yo admiro al Señor Jesucristo. Yo admiro a Dios, nuestro Padre, porque Él nunca nos obliga a que nosotros demos un paso decisivo para reconocer su gracia, su amor y su misericordia. Él es un perfecto caballero, para mí es un perfecto caballero, Dios. No te obliga, no te exige, no te presiona, pero te da la puerta abierta para que elijas el camino de la salvación, que es a través de su Hijo Jesucristo. Cristo está aquí, el Espíritu Santo está aquí, el Padre también está aquí. Y es por eso que Él me anima, me motiva, me impulsa a decirte, no sigas en el mismo camino que te va a llevar a la condenación en la vida eterna. No sigas caminando por esos huecos o valles pedregosos. No sigas caminando en las sendas del pecado, que lo único que vas a conseguir es la muerte eterna. Ven a Cristo Jesús, que Él es el único que puede libertarnos. Él es el único que pagó el precio de tu pecado y el mío. Él es el único que dio su vida y derramó su sangre para limpiarnos del barro de pecado que tenemos en la vida. Él te puede limpiar, Él te puede lavar. ¿Vas a decirle sí al Señor? Inclina tu rostro junto con el mío y dile al Señor cómo es que te sientes en estos momentos. Dile: Señor Jesús, gracias por haberme permitido escuchar tu palabra. Gracias por haberme dado esta oportunidad. Reconozco que soy pecador. Reconozco que estoy lejos de ti. Reconozco que estoy manchado, Señor, porque yo he vivido haciendo pecado y pecado y pecado. Pero en esta hora vengo a ti con un corazón, Señor, dispuesto a pedirte que me perdones, porque he vivido de espaldas delante de ti. Ya no quiero seguirlo haciendo. Por eso te clamo, te pido y te suplico que me perdones de mi maldad y que me laves y me limpies con tu sangre preciosa y hagas de mí una persona diferente. Señor, yo quiero abrirte mi corazón y que la luz de tu presencia, Señor, me permita, Señor, alumbrar mi camino, que la gracia tuya pueda despertar en mí el deseo de estudiar y entender tu palabra, porque ella es la luz que tú has puesto
para que sea lumbrera en mi camino y para que yo no camine en tinieblas. Pero con respecto a ti, Señor, quiero recibirte en mi corazón para que tú seas, Señor, el guía, para que tú seas el Señor y amo de mi vida. Te alabo con todo mi ser y te doy la gloria y la honra por todo lo que eres y haces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga.